Bendiciones para todos. Qué maravilloso es siempre adorar la presencia de nuestro Señor. Bienvenidos a todos en este tiempo, usted que ha decidido conectarse en este tiempo de adoración, alabanza a nuestro Dios y también de impartición de su palabra. Hemos tenido algunas interferencias aquí con la conexión, pero aquí estamos y bueno. Luego, de todas maneras, usted tendrá esta predicación por YouTube, donde puede buscarla y escucharla con más atención. Un saludo para cada uno de ustedes que están dentro y los que están fuera del país. Y quiero compartir un mensaje con ustedes que se titula ¿Por qué me cuesta creer? Creo también que la falta de fe es una condición con la que muchas personas luchan, con la que luchan muchos creyentes. Y creo que ninguno de nosotros es la excepción, así sea en momentos determinados de nuestra vida. Porque ¿a quién en algún momento no le ha saltado la duda? O cuando está atravesando alguna situación. Y la falta de fe se manifiesta en algunos, en situaciones y momentos específicos donde quizás lo que estamos atravesando necesita una intervención divina, que usted y yo sabemos que no obedece a los recursos que tengamos, a las conexiones que podamos tener con otras personas o a las capacidades. ¿Por qué? Porque todo esto queda inútil ante lo que solamente Dios puede hacer en su obra sobrenatural. Por eso la falta de fe se manifiesta en algunos en momentos específicos, pero otros pareciera que lidian constantemente, permanentemente con esta condición. No solamente en situaciones específicas, sino que pareciera cada vez que se levantan dudas, preguntas constantes, temores, ansiedades, entre otras cosas. Porque la falta de fe siempre va a producir ansiedad, entre otras muchas cosas. Usted y yo lo hemos experimentado. Y en ocasiones la fe, lamentablemente, no ha salido por ninguna parte. No ha salido ante la situación. Y aún los grandes hombres de Dios que están registrados en la palabra, lo experimentaron en algunas situaciones bien específicas. Por ejemplo, Elías, lleno de temor, dice la palabra de Dios, por las amenazas de Jezabel, fue y se escondió en una cueva. Tenemos el ejemplo de Sara, que dudó ante la palabra de Dios, que le decía que iba a ser madre a su edad. Moisés, por ejemplo, cuestionó el liderazgo que Dios le estaba diciendo que iba a tener ante el pueblo de Israel. Y el clásico que todos conocemos, Pedro se hundió cuando miró la realidad, cuando caminaba en el agua. La mayoría de nosotros conocemos el concepto de la fe y es muy común ver entre las iglesias cuando uno pregunta, ¿qué es la fe? Y todos al unísono dicen, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En teoría todos los conocemos. Pero ¿cómo nosotros internalizamos ese concepto? ¿Cómo internalizamos esas palabras? Porque la fe es un recurso poderoso que nos conecta al cielo. Y como muchas personas dicen por allí, es la moneda del reino con la cual usted y yo podemos acceder a muchas cosas, a esos tesoros del reino que son salvación, que no son solamente materiales, sino que es salvación, liberación, sanidad y obviamente también prosperidad. La fe es la garantía que usted y yo tenemos. Y lo deja ver la palabra de Dios, que si es una garantía, es un respaldo,
una protección que cada uno de nosotros tenemos, que recibimos, que adquirimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. La fe como garantía también es lo que nos protege cuando las cosas no van bien. La fe es creer en la obra de la cruz y de lo que Cristo conquistó para cada uno de nosotros. Es esa confianza en Dios, la seguridad en Él, que no fallará, que nos da credibilidad en sus promesas y en lo que Él ha dicho. Entonces, fe, en resumidas cuentas, o tantas cosas que nosotros pudiéramos decir, es confiar en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios es capaz de hacer. Pero lamentablemente no todos los creyentes experimentan este nivel de confianza, este nivel de creencias. Y muchos luchan con la falta de fe. Entonces, ¿qué es la falta de fe? La falta de fe es la condición de alguien, escuche bien, es la condición de alguien que tiene un aparente deseo de buscar a Dios, de conocerle, de creerle, de confiar en Él de modo personal y poder experimentar esa paz y seguridad que solamente Dios puede dar. Pero que algo pareciera que se interpone para impedirle esto, para impedirle esa sensación de seguridad, de protección en Dios. Y escuche bien, quizás esta persona puede adorar, puede orar en la iglesia, puede servir, puede incluso predicar, pero experimentar una sensación de vacío y ausencia de fe verdadera. Ese vigor en la fe. Puede hacer aún las cosas con excelencia para Dios y con buena actitud, pero no experimentar el fluir de la comunión con Dios en su vida espiritual. Y por esta razón, y quizás por muchas otras más, entonces empieza a experimentar sentimientos de frustración, quizás de tristeza y también molestia. Tanto que hago, tanto que sirvo, tanto que oro y pareciera que no ocurre nada en mi interior. Como que si solamente estuviéramos viviendo una religión, porque la religión no tiene vida, no tiene el mover ni el fuego del Espíritu Santo. Y la gente se siente frustrada por esto, por la ausencia de convicción y paz y gozo en Dios. Pero escuche bien, la falta de fe puede ser el resultado de muchas cosas. Como por ejemplo, no buscar a Dios de acuerdo a la palabra. No buscar a Dios de acuerdo a la Biblia. Porque un concepto, y esto hemos hablado muchas veces, un concepto distorsionado de la palabra de Dios, tanto también como ignorar la palabra de Dios, puede impedir que la persona tenga una fe genuina en Dios, una fe verdadera. Porque la idea que tiene acerca de la naturaleza de Dios no es la correcta, no es la bíblica. Quizás es la que se ha hecho de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus expectativas o lo que otros le han dicho acerca de Dios. Pero no el conocimiento genuino como dice la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos un concepto erróneo acerca de Dios y su palabra, nuestras convicciones, creencias también serán erróneas, también serán incorrectas. Algunos por otra parte toman y aceptan la palabra de Dios, aquellas cosas que le convienen, que quizás ajustan a sus medidas, a lo que quieren expresar, rechazando lo demás. Si rechazamos lo demás, vamos a dejar también de disfrutarlos. Otros
tienen la idea de un Dios que le da continuidad al rechazo, la vergüenza, la falta de amor, de cuidado que otras personas le dieron. Entonces, proyectan esto a Dios. Si estas personas no me dieron amor, me llenaron de vergüenza, de rechazo, entonces también Dios lo hará. Fíjense cómo trabaja todo esto en nosotros. Entonces luego se preguntan, ¿por qué no puedo tener paz? ¿Por qué no puedo sentirme seguro con Dios? ¿Por qué? Porque estamos trasladando a Dios condiciones humanas. Como que si Dios tiene que darle continuidad a lo que yo he estado viviendo con relación a las otras personas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de Él mismo? Dice en primera de Juan 4:18, que Él es amor. Dios es amor. Y esa seguridad de su amor nos hace estar confiados. Eso es fe, es seguridad. Por eso dice que cuando nosotros conocemos ese amor de Dios perfecto, echa todo temor de nuestras vidas. Porque sabemos que Él siempre está presente con nosotros. La Biblia nos deja ver que tenemos un Dios amoroso, un Dios tierno, y eso se nos olvida porque hemos aprendido a conocer el lado aparente de un Dios castigador, que deposita culpa en las personas y condenación. No es el Dios de las Escrituras, porque tenemos un Dios amoroso y tierno que ha prometido estar con nosotros aún en valles de sombra y de oscuridad. Y ese mismo Dios, por amor, muchas veces nos disciplina. Porque la disciplina es una manifestación de amor. Porque un padre que no disciplina a un hijo, entonces lo tiene como un ilegítimo. Es por eso que vemos que Dios, de una manera deliberada, encerró en su palabra. Por eso no podemos dejar de leer, de escudriñar la palabra de Dios. Porque Él mismo, como les dije, de manera deliberada, encerró en esta palabra el conocimiento de Él mismo. Por eso, la palabra de Dios es la única fuente legítima de conocimiento de Dios. ¿Queremos conocer a Dios y crecer en fe según lo que Él ha dicho? Entonces debemos empezar por escudriñar, por leer la palabra de Dios, porque ella es la que tiene, como lo dije ya, el conocimiento legítimo acerca de quién es Dios y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. En Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús, Dios, su propósito, su amor hacia cada uno de nosotros. Quizás cada uno de nosotros podamos testificar algunas cosas acerca de Dios. Nuestra experiencia en cuanto a nuestro encuentro salvífico con Él. Pero todo lo que podamos decir, aun sea bueno, queda corto ante la grandeza de lo que es la palabra de Dios. Lo que ella dice acerca de Dios. Y aunque ella no puede contener a totalidad todo lo que es Dios, aquí está la esencia de la naturaleza de Dios y su
su propósito con cada uno de nosotros. La fe genuina está fundamentada en las enseñanzas de Dios. Y no me cansaré de decirlo. Y más que nunca, nosotros debemos tener claridad en esto. No podemos abandonar, dejar de lado la palabra de Dios. Porque cuando dejamos de llenarnos de la palabra de Dios, empezamos a llenarnos de otras cosas que van desdibujando de alguna manera ese conocimiento acerca de Dios y la realidad de lo que Él es en su esencia. Es por eso que una mala información acerca de Dios puede socavar nuestra fe. Por eso muchos no experimentan esa vida de fe. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas distorsionadas en su mente acerca de Dios, mucha mala información acerca de Dios. Se dice que en una oportunidad o en varias oportunidades, el famoso evangelista Moody, un hombre de esos hombres grandes de Dios, de mucha fe, oraba a Dios frecuentemente para que Dios aumentara la fe, su fe. Señor, aumenta mi fe, así como oraban los discípulos, pedían los discípulos. Y constantemente él oraba, Señor, auméntame la fe, hasta que se encontró con Romanos 10:17, que dice, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema de no tener fe se puede solucionar. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo tiene solución en Él, aún la falta de fe. Inmediatamente, Él reconoció esta verdad espiritual que debemos reconocer cada uno de nosotros. ¿Y sabes lo que hizo? Empezó a sumergirse en la palabra, día tras día, sumergido allí en las verdades de Dios. Y en vez de rogarle a Dios que le diera fe y esperar, como espera mucho, un toque fantástico, como que si fuese una varita mágica, Él decidió sumergirse en la verdad de Dios, que es su palabra. Una de las causas también de la ausencia de fe en muchos creyentes también es la incredulidad. No solamente una percepción errónea acerca de Dios y de su palabra, sino también la incredulidad. Porque la incredulidad es la ausencia de fe. Es cuestionar o poner en duda la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si la fe tiene que ver con creer la verdad, la incredulidad es lo opuesto a esto. Por ejemplo, en el contexto donde nosotros estamos, creo que estamos muy vulnerables a tener o a sentir o experimentar la incredulidad. Debemos estar pendientes de esto. Al no ver las cosas que funcionan como nosotros esperamos, como planificamos o como queremos. Cuando todos los días escuchamos malas noticias, gente enferma, gente sin la provisión, gente que muere, que padecen. Y quizás sin darnos cuenta, empezamos a poner en duda la palabra de Dios en cuanto a su veracidad y de lo que Dios puede hacer. Y creo que por este motivo y por muchos otros, más que nunca, debemos fundamentar bien nuestra fe. Porque nuestra fe está siendo estremecida. Y estamos en tiempos de zarandeo. Y estamos en una batalla mental a diario. Desde que nos levantamos, nos asaltan esos pensamientos contrarios. Pensamientos que quieren llevarnos a ansiedad, a temor, tantas cosas.
a dudas y a poner en cuestionamiento lo que Dios ha dicho. Y porque estamos en una batalla mental a diario, necesitamos, como dice la palabra de Dios, derribar esos argumentos, esos razonamientos que se levantan contra la verdad, contra lo que Dios ha dicho, y desecharlos. Y no dejar nuestra mente en blanco, solamente desechar, sino levantar esta palabra en nosotros, declararla. Que ella sea lo primero que nosotros pensemos y declaremos en la mañana. Que no iniciemos un día sin leerla, sin meditar en ella, sin ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque los tiempos pueden ser malos, pero Dios sigue siendo el mismo. Su poder es inmutable, no ha cambiado. Y otra de las razones de la incredulidad, ¿por qué muchas veces somos incrédulos? Hay personas muy incrédulas. Estoy hablando dentro del mismo pueblo de Dios, quizás dentro o fuera, pero te estoy hablando a ti en el nombre del Señor. Y muchas veces nos llenamos de incredulidad porque tendemos a humanizar a Dios, igualarlo con las limitaciones de las personas. Si vemos que quizás los recursos no son suficientes o tenemos tanta imposibilidad, pensamos que Dios, en el reino de Dios, se mueve de la misma manera. Y esa falta de conocimiento acerca de Dios abre una puerta a un espíritu de incredulidad. Y el espíritu de incredulidad tiene como meta endurecer el corazón. La incredulidad quita el acceso a los milagros que se perciben, que se reciben por fe. Por eso el enemigo está tan interesado en levantar argumentos, dudas en nosotros, razonamientos, para llenar nuestro corazón de incredulidad, que es lo opuesto a la fe, a creer en la verdad de Dios, porque no está interesado en que los milagros de Dios se dejen ver en nuestra vida. Quiere apartarnos de eso. La incredulidad siempre va a ir en contra de la palabra de Dios y sus promesas. Siempre va a ser contrario. La incredulidad nos aparta de Dios y lo que Él ha destinado también para cada uno de nosotros. Usted lo puede ver en la palabra de Dios. Como los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad, como lo expresa en Hebreos. Por la incredulidad, leemos en los evangelios que los mismos habitantes de Nazaret, la población donde Jesús creció, no vieron los milagros de Jesús, porque eran gente incrédula. ¿Y cuántas veces vemos aún en las congregaciones un mover de Dios, Dios impartiendo tantas cosas de lo que solamente Él puede dar? Y muchos ajenos a esto. ¿Por qué? Por la incredulidad y la dureza de corazón, que no permite poder acceder a esos milagros de Dios. Un corazón endurecido. En un corazón endurecido no fluye la vida de Cristo. Ahora, las causas de la falta de fe no solamente son espirituales, sino también emocionales. Porque siempre debemos buscar la causa de las cosas. Porque lo que vivimos por lo general es la manifestación de un problema. Y a veces estamos atacando una condición, pero no la raíz del problema. Y la falta de fe también tiene que ver con asuntos emocionales que impiden a la persona aferrarse a Dios a través de la fe, a través de esa verdad. Y una de esas causas que es muy común, nosotros lo vemos casi que constantemente en nuestras citas en consejería, es el sentimiento de indignidad.
Muchas personas luchan con la condenación, con la culpa, con la vergüenza, por todas las cosas que hicieron, las malas decisiones, la manera quizás como hirieron a otras personas, tantas cosas. Con esa sensación, por otro lado, de que nunca se es bueno para satisfacer a otros. Que nunca se es bueno para complacer a otros. Un sentido de indignidad. Porque quizás no cumplieron las exigencias. Ellos de ser lo que otras personas íntimas querían que ellos fuesen. Y eso lo vemos mucho en los círculos familiares. Cómo empieza a gestarse la indignidad desde la niñez. ¿Por qué? Porque los adultos tienen alguna exigencia, alguna demanda. Y ante la imposibilidad de poder cubrirlas, entonces se forja ese sentido de indignidad. Esa sensación que nunca es bueno para satisfacer a otros. Y con el tiempo esos sentimientos de indignidad, escuche bien, se proyectan hacia Dios. Por eso a muchas personas les cuesta, por eso les decía también que humanizamos a Dios en la mayoría de las cosas. Porque esta persona quizás considera que es lógico pensar que si no agradaste a nadie, ¿cómo entonces podrías agradar a Dios? Si no pudiste agradar a las personas, ¿cómo podrías entonces agradar a Dios? Y pensaba mucho en esto y reflexionaba y decía, Señor, qué tremendo. Porque pareciera que nuestros estándares de complacencia, los estándares de complacencia de los hombres son mayores que los de Dios. Exigimos, demandamos y no preguntamos si la persona está en la capacidad de poder dar lo que estamos demandando. O por otro lado, nos hacemos expectativas irreales acerca de las personas, acerca de lo que nos deberían dar. Y la mayoría, en estos casos puntuales, desconocen lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? En 1 de Juan 4:9, me encanta lo que dice Dios. Cómo se deja ver Dios en su palabra. Quién realmente Él es. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No porque usted hizo algo o yo hice algo. El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros. Y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él puso su vida por nosotros sin que nosotros hiciéramos nada. Aún sin merecerlo. Yo creo que esto derriba esa sensación, ese argumento de indignidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dignificado a través de Jesucristo nuestro Señor. Y eso nos debe mover a una fe genuina. Que aquel que nos hizo digno también está pendiente de cada uno de nosotros. Como dice Isaías 38:17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, cuando estaba tranquilo. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Eso fue lo que hizo Dios, a Él le agradó. Quizás las personas crean que no te lo mereces. Después de todas las cosas que sucedieron, aún tus mismos argumentos y tus propios razonamientos te digan cómo puedes agradar a Dios y ser digno delante de Él si nunca has agradado a nadie. Mira lo que dice la palabra de Dios, que le agradó librar nuestra vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las condiciones que también nos limita a no crecer y consolidarnos en la fe es el orgullo. Y el orgullo es opuesto a la indignidad,
Porque quizás el que se cree indigno dice, no tengo derecho ni siquiera a alzar la mirada, ni la cabeza. Pero sabes, el altivo siempre anda cabeza arriba, ojos altivos, como lo deja ver también la palabra de Dios. Pero también es una causa de la falta de fe. Así como la indignidad y ese concepto erróneo acerca de Dios y su palabra, también el orgullo. Porque una persona envanecida va a tener serios problemas con reconocer su verdadera condición. Con reconocer aquellas cosas que tienen que ser tratadas. Por eso la palabra advierte en Romanos 12:3. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada, la gracia es por gracia. A cada cual que está entre vosotros, tú y yo, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con salud mental, con verdadera posición, ni más alto ni bajo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque Dios ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero el orgullo tiene que ver con esa identidad distorsionada. Por eso creen que son una edición especial, que son una línea especial creada por Dios, exclusiva. Dios rompió el molde cuando yo fui creado, cuando yo fui formado. El orgulloso difícilmente confía en Dios. ¿Sabes por qué? Porque su confianza está centrada en sus capacidades, en sus logros, en lo que puede hacer, en su pericia, en las conexiones que pueda tener. Por eso difícilmente confía en Dios. Ellos tienden a cuestionar a otros en sus procesos. Cuando alguno está siendo procesado, está en una situación, ay, te vas a poner a llorar por eso. ¿Qué tanto? Vas a hacer un drama por eso. Yo en tu caso haría. Yo en tu caso nada. Porque cada quien vive los procesos. De acuerdo al Señor lo lleva. De acuerdo a la capacidad y a la medida de fe también. Y ellos tienden a cuestionar a las personas en sus procesos. Y consideran que sus logros son producto de su super fe. Y de la edición especial que ellos son. Y fíjense, tal condición, cuando buscamos la raíz, porque de eso estamos hablando también. Tal condición que se ha gestado en ese corazón, esa identidad distorsionada, puede ser inducida, escuche padres, por padres demasiado complacientes e indulgentes. Padres que no establecieron límites. Padres que no impartieron disciplina. Por eso nuestro Dios nos ama y nos disciplina cuando lo merecemos. Para que podamos formarnos de la manera correcta, de la manera saludable. Y dice en Santiago 4:6 y en Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso hay muchas personas reprendiendo al diablo porque las cosas no le van bien. Quizás no sea el diablo. Quizás es Dios que te tiene la mano en la frente. Porque a veces somos soberbios y altivos. Dice en Romanos 12:16, no altivos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el antídoto para el orgullo es la humildad. Porque un corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar jamás. Una de las causas también de la falta de fe es la depresión. Esos frecuentes periodos de depresión o desaliento que estorban nuestra vida de fe y confianza en el Señor. Porque la fe es un estado emocional
que tiende a afectar las demás áreas de nuestra vida y a imposibilitarnos en muchas cosas. Pareciera que nos succiona la energía, la fuerza, el vigor, la vitalidad para emprender otras cosas. Y ella misma engendra temor, soledad y en ocasiones también culpa. Y es uno de los males del siglo XXI, que crece de manera vertiginosa y cada día hay personas más afectadas por ella. Y las personas en las congregaciones no escapan de ella. Ella puede ser originada por muchos factores. A veces por la frustración, por las cosas que no podemos manejar, por lo que sale de control, la falta de éxito, quizás la situación económica, una ruptura sentimental, un divorcio, tantas cosas, una pérdida. Ella puede generarse por muchas cosas. Y la misma desesperación lo deja ver, la depresión lo deja ver el salmista, que es comparada como una persona cuando se encuentra en un hueco. El hueco de la desesperación, que parece que no hubiera nada alrededor de donde adherirse. Y aún el rey David, él sintió el embate de ella. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo él en medio de sentirse quizás solo, de sentirse deprimido? Buscar a Dios. Dice el Salmo 103:4, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordia. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Yo soy el que te entiendo, te dice el Señor. Si Él es nuestro Dios, Él es el que conoce hasta lo más profundo de nosotros. Y dice su palabra que aún no está la palabra en nuestra boca. Y Él la conoce. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dice el Señor. Tú que estás allí en depresión, yo soy el que te sostengo de tu mano derecha, te dice el Señor, y te dice, no temas, yo te ayudo. Clama a Él, porque Él ciertamente tiene respuesta para ti. Otra de las causas de la falta de fe es la culpa y el pecado no resuelto. El pecado no confeso. Y como ya lo comenté, esas ideas contrarias acerca de Dios, de lo que Él puede hacer acerca de sus actos, pueden impedir también a la persona sentirse genuinamente aceptada por Él, aceptada por Dios. Como lo he referido también en otras oportunidades, que existen dos aspectos que Satanás quiere distorsionar en nosotros. Uno es la paternidad, la manera como vemos a Dios. Y segundo, la identidad, la manera como nos vemos nosotros. Para que vivamos en un estado de constante carencias, aún teniendo todo lo que nosotros podamos necesitar ante Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Y dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por otra parte, los pecados no resueltos estorban nuestra comunión con Dios. Detienen nuestro desarrollo espiritual y también nos quitan la paz. Por eso dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, no avanzará, no tendrá un desarrollo, mas el que los confiesa y se aparta. No solamente confesar, sino apartarse, eso es arrepentimiento. Cuando tomamos una dirección contraria a lo que veníamos haciendo, y dice, el que los confiesa y se aparta, es decir, se arrepiente, alcanzará misericordia, el favor de Dios. Porque a través del arrepentimiento restauramos nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Él. Y esa fe genuina empieza a avivarse en nuestros corazones. Otra barrera también para nuestra fe es el rechazo. Y es uno también de los males del siglo XXI. No solamente los vemos en las escuelas, los vemos en las familias, los vemos con tanta discriminación en nuestro entorno, de muchas maneras. El rechazo puede ser una barrera para poder experimentar esa vitalidad de la fe.
que necesitamos en Dios. Porque quien siempre ha sido rechazado, escuche bien, quien siempre ha sido rechazado en las relaciones, puede que no logre comprender el verdadero significado del amor de las personas, mucho menos el de Dios. El rechazo distorsiona nuestra manera, no solamente de recibir el amor, sino también de darlo. Y la mayoría de las personas que se sienten rechazados han disfrutado poco amor o ninguno desde su niñez. Desde que tienen conciencia de eso, hay algunos desde el vientre. Por eso muchos dicen, nadie me ha amado jamás. Nadie se ha interesado por mí. No sé lo que es el amor. Entonces, si no sé lo que es el amor, ¿cómo puedo estar seguro del amor de Dios? Y una de las cosas que interfieren en esto son las desilusiones sufridas con las personas. Pero como les decía, lo proyectamos hacia Dios. Entonces, esas desilusiones con las personas hacen más difícil en nosotros poder confiar en Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 27:10? Esta herramienta poderosa, esta verdad, tú que quizás piensas de esta manera, te dice el Señor, aquel que nos amó sin merecerlo, aquel que entregó a su Hijo por nosotros para pagar la deuda impagable que no podíamos, que solamente pudo ser pagada a través de Él. Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice Isaías 49:1, Jehová me llamó desde el vientre. Y aunque las circunstancias quizás te llevaron a alejarte de Dios, y el enemigo se encargó, sabes, de preparar un ambiente hostil, de maltrato, de tantas cosas, de rechazo, el Señor te dice, yo te llamé desde el vientre, desde las entrañas de tu madre, tuve memoria de ti. Te dice el Señor, eres amado por Dios, no estás solo. Tienes su amor incondicional. Ábrete a su maravilloso amor, que es el que puede quebrantar toda dureza, toda estructura que haya en tu corazón, que no te permite dar el amor ni recibir el amor de Dios. Déjate amar por Él. Déjate cuidar por Él, porque Él tiene memoria de ti. Esto es maravilloso, es hermoso. Una de las cosas también que socava nuestra fe es la fatiga y el cansancio físico. Pueden producir cierta incapacidad para poner nuestra confianza en Dios. Y sabes, hasta los gigantes espirituales, por llamarlo de alguna manera, como Abraham, Moisés, David, Elías, y aún el mismo apóstol Pablo, parecen haber pasado por tiempos de mala salud, por tiempos de desaliento, por tiempos de ansiedad, aún de temores. Pero Dios fue bondadoso con cada uno de ellos y tierno para tratar con ellos. Y aún enviar personas para traer una palabra y hacerles ver su maravilloso amor, el propósito que tenía y tiene con cada uno de nosotros. No nos privemos de entrar en su reposo. No te sigas privando de su amor, de su compañía. Deja que el tierno amor de Dios irrumpa en tu corazón y empieza a llenarte de ese amor que quizás jamás has experimentado, pero es que es posible en su presencia. Por eso dice Él, vengan a mí todos ustedes que están cansados de trabajos, cansados de sus cargas, y yo les daré descanso, te dice el Señor. Acepten el yugo que yo les pongo y aprendan de mí, porque soy paciente y de corazón humilde, dice el Señor, y encontrarán descanso para su alma. El yugo que yo les pongo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es ligera. Es ligera su carga. Y podemos hacer el más grande de los intercambios. Y cuando dejamos nuestra carga delante de Él, empezamos a experimentar,
¿Sabes? Esa libertad en Él, ese descanso que nos lleva a confiar en Él. Todos necesitamos confiar plenamente en lo que dice la palabra de Dios. Sin excepción, usted, yo, todo el mundo necesita confiar en la palabra de Dios. Porque solamente ella es la que nos conduce a una vida llena de fe, de confianza en el Señor. Por eso dice en 2 Timoteo 3:15, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. No la apartemos, llenémonos de ella cada día. Ella es la que puede resolver ese problema de la falta de fe, porque ella viene a nuestra vida es por el oír, el leerla, el declararla. Y si tú dices, mi fe no está consolidada, tengo poca fe, empieza a declarar esa palabra de Dios en tu vida. Si tú crees que no eres digno del amor de Dios, exprésale a Dios tus sentimientos. Dile, Señor, así es como yo me siento. Esto es lo que estoy sintiendo. Porque sabes, cuando esos sentimientos son sacados a la luz, tienden a desaparecer. Porque lo estás depositando delante de Él aún tus ansiedades. Como dice su palabra. Depositando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sabes lo que producirá también. Satanás perderá poder sobre ti. Porque Él utiliza lo que guardamos aquí adentro para acceder una y otra vez y atormentarnos. Pero cuando decidimos sacarlo al Señor y expresarle nuestros sentimientos, entonces, ¿sabes? Él empieza a perder poder en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos creyendo a sus mentiras. Y podemos recibir el amor de Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos un momento. Por favor. Yo sé que una atmósfera de su amor, el amor de Dios, está llenando tu vida en este momento. Pero dale paso. Él sabe lo que has pasado, lo que has vivido. Lo que no te dieron o lo que te dieron de manera incorrecta. Pero Él te dice, déjame saber. Pon tus sentimientos en mí, te dice el Señor. Para que cada uno de ellos empiecen a desaparecer. Y empieces a ser lleno de mi amor. Porque si bien es cierto que ninguno de nosotros, somos dignos de salvación. ¿Sabes? También es cierto que Dios nos considera a todos dignos por su Hijo. Aceptados por su Hijo. Dignos de regeneración. Dignos de salvación. Y dignos de ser llamados sus hijos. Es el más grande título. Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y el poder entender nuestra identidad y la paternidad, entonces hace levantar nuestra fe. Porque aquel que no miente, Él cumplirá. A su manera, pero cumplirá en nosotros. No éramos dignos. Merecíamos estar destituidos, apartados, sin alcanzar misericordia. Pero un día decidimos apartarnos de ese camino de impiedad, volvernos a Dios, y Él perdonó nuestros pecados. Él es nuestro Dios, el cual dice su palabra que es amplio en perdonar. Qué hermoso, amplio en perdonar. Y creo que mientras el hombre no sea consciente de su realidad, entonces no buscará el remedio. El propósito de Dios es que usted y yo caminemos en fe mayor cada día. Y esa falta de fe
puede ser resuelta en su palabra, que derriba argumentos, razonamientos, esa palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta nuestro corazón y quita toda incredulidad de nosotros. Ella tiene el poder de entrar como espada aguda de 2 filos y penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro espíritu, hasta lo más íntimo de nosotros como personas, derribar argumentos, razonamientos, y que su palabra, su verdad sea instalada en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es la verdad. Conozcamos a Dios de la manera correcta. La palabra de Dios es la única fuente de información legítima del conocimiento de Dios, de nosotros mismos y del propósito que tiene en cada uno de nosotros. Él ha prometido que aun cuando andemos en valles de oscuridad, Él estará con nosotros. Que en todo tiempo Él piensa en nosotros. Estamos en su mente. Gracias, Señor. Nos has dignificado. Quitaste nuestra impiedad. Nos diste un nombre. Somos tus hijos, Señor. Gracias. Que eso sea motivo, esa verdad, para levantarnos cada día. Porque cuando tú no puedes, Él puede por ti. Cuando tú no tienes fuerza, Él te las da. Cuando no hay recursos por ninguna parte aparente, Él despliega sus recursos del cielo para cada uno de nosotros de manera loca, sobrenatural, como Él solamente lo puede hacer. Su resguardo. Aún en medio del dolor, Él ha prometido consolarnos. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación en nuestra vida, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Déjate arropar por su amor. Ese amor que echa todo temor, fuera todo temor, porque nos da seguridad. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, te invito a que lo hagas y le digas: Señor Jesucristo, quiero conocerte de la manera legítima. Te he conocido de manera errónea, pero hoy me entrego a ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y no puedo ir al Padre por otro medio sino por ti. Así que te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero tu amor, quiero tu paz, quiero tu presencia, quiero el fluir de tu presencia en mi vida todos los días, aún en medio de las pruebas, porque en medio de las pruebas tú te haces presente en mí, en el nombre de Jesucristo. Gracias a nuestro Dios. Así que bendigo tu vida, bendigo tu familia, y que cada día podamos levantarnos, declarar esta palabra, escudriñar la palabra de Dios, para que nuestra fe sea consolidada en medio de tantos ataques externos, que poder entender que nuestra seguridad, que en Él hay seguridad, hay todo lo que nosotros podamos necesitar. Así que iniciemos esta semana siempre de la mano de Dios, dándole las primicias a Él, buscando dirección en su palabra, la verdad absoluta que está por encima de cualquier verdad relativa. Te bendigo en el nombre del Señor. Y siempre y cuando el Señor nos permita, estaremos conectados aquí por estos medios, siendo edificados por la palabra de Dios. Y si el Señor lo permite, como dije, nos vemos nuevamente el jueves a las 3 de la tarde al espacio Viviendo de la Mejor Manera, porque el Señor nos ha enseñado la mejor manera de vivir.